Si has visto la saga de Scream, sabrás que en la mayoría de estas hay dos Ghostface y probablemente te hayas preguntado, joder, ¿pero cuál de los dos fue el asesino de este personaje? Pues bien, mis poches, en este video te diré quién asesinó a quién en cada una de las películas de la franquicia, según yo y mis grandes deducciones. Esto para que no te quedes con la duda de quién mató a quién en Scream. Comenzamos con la primera, claro está, así que vamos a ver quién mató a quién en Scream 1. Obviamente si ya viste las películas sabrás que Stu y Billy son los Ghostface de esta entrega, y si no la viste pues ahora ya lo sabes. Y el primer asesinato que vemos en la película es el de Casey junto a su novio. Ya saben, la escena inicial más memorable del cine slasher, por lo menos para mí, por todo esto del juego de las preguntas hacia el estilo trivia de terror y demás. Pero bueno, aquí nos dicen que Stu estaba con su novia al igual que Billy, pero no sabemos bien a qué hora llegaron con ellas. Lo más probable es pensar que Billy fue el responsable, ya que después del acontecimiento este llega a casa de Sidney. Pero por cómo ocurrieron los sucesos es imposible que haya sido trabajo de una sola persona. Por lo tanto, en este caso me atrevo a decir que fue obra de ambos. Y después de llevar a cabo estos sucesos se fueron a sus casas y pues con sus respectivas novias. La tercera víctima fue el director, el cual fue obviamente Billy, ya que este se queda en la escuela después de su discusión con Sidney, mientras que Stu estaba con las chicas organizando la fiesta. La cuarta víctima fue Tatum, la novia de Stu. Y esta pues también es fácil, fue Billy, ya que este llega minutos después del asesinato y Stu no podría haberlo hecho gracias a que estaba en bata atendiendo a los invitados. La quinta víctima fue Kenny, el reportero. En este caso el responsable fue Stu, ya que este se encontraba fuera de la casa al momento de que Billy se encontraba arriba presuntamente desangrándose, así que es imposible que Billy saliera de la casa y volviera a entrar y subir al cuarto sin que Sidney lo notara, así que claro que es Stu. Pasemos con Scream número 2, con Scream 2, baby. Donde no voy a dar rodeos, Mickey mató a todos, la señora Loomis solo patrocinó los asesinatos e hizo algunas llamadas, así que pasemos con la 3, donde solo hay un Ghostface, así que tampoco hay mucho que decir, el hermanastro de Sidney con traumas maternos lo hizo todo. Ahora con Scream 4, papitos. Aquí es donde volvemos a los dos Ghostface, Charlie y Jill en cuestión. Tenemos como siempre el doble asesinato de la escena inicial, donde Morny y su hermana son asesinadas por Charlie. La tercera víctima fue Olivia, la cual fue terminada por Charlie, esto porque Jill estaba en la casa de al lado presenciando el suceso. La cuarta víctima es Rebecca y esta es difícil porque vemos cómo la avientan desde el estacionamiento, algo que sería muy difícil para Jill considerando su complexión y que apenas hace unas horas le habían rebanado el bracito, mientras que Charlie tenía que ir a un lugar lejano, por lo cual sería difícil para él asesinarla y después viajar hasta ese lugar, pero es lo más probable, así que le daré el punto a Charlie. La quinta, sexta y séptima víctima fueron los policías que custodiaban la casa de Jill y la madre de Jill. Y sorprendentemente en este caso fue Jill donde se aventó una triple kill contra dos policías y su madre. Esto lo digo porque Charlie apenas había salido del puñalatón y no le daba tiempo de llegar hasta ahí. Aparte de que Jill justo unos minutos atrás escapó de casa, así que ella es la responsable. Sorprendentemente, pero sí. La octava víctima fue Bobby, el camarógrafo. No sé qué se traen con matar a los pobres camarógrafos, pero sí ayuda. En este caso pues fue Charlie, ya que Jill estaba arriba con su segundo novio o exnovio.
La novena víctima fue Trevor, al cual obviamente mata a Jill, lo vemos claramente como le dispara ya sin la máscara. Y la 10ª víctima fue Charlie, el cual pues fue víctima de la codicia de Jill. Pasemos con Scream 5. Primera vez que no tenemos una escena inicial de asesinato, pero claro que sí de trivia de terror por lo menos. Aquí los dos Ghostface son Amber y Richie, y su primer víctima fue el orinador. La neta no recuerdo el nombre, sí lo mencionan pero se me olvidó, así que lo llamaremos el orinador porque aparece orinando fuera de un bar. Este es muy incongruente, pero me voy por Amber, y es que momentos antes de esto pues se había retirado esta misma con sus amigos del bar, por lo cual sería difícil que lo hubiese hecho sin que los demás amigos dijeran ¿qué pedo? ¿Para dónde te vas? ¿No? Aparte después comenta que estuvo en la comisaría sin unas declaraciones, así que por los tiempos pues como que no me cuadra. Pero Charlie es imposible ya que estuvo todo el tiempo en el hospital, haciendo que sea imposible que lo haya realizado. Aquí me gustaría decir que probablemente haya un tercer Ghostface, pero no es así, porque pues después dicen que no hay uno, ¿no? Así que por descarte, pues Amber es la única opción. La segunda y tercera víctima son Wes y su madre, los cuales son terminados por Amber, ya que Richie iba en el auto con su novia. La cuarta y quinta víctima son un policía random del hospital, y por fin matan al pinche Dewey. Aquí mi suposición es que Richie mató al policía random y después intercambió papeles con Amber, esto para quitar las sospechas sobre él, y así Amber termina con el inútil de Dewey. Aunque me sorprende mucho que esta chavita le haya aguantado 5 plomazos a Dewey y que saliera como si nada. Aquí reafirmo que sí podría haber un tercer Ghostface, aunque después nos confirman que no. Y la sexta y última víctima es la novia del amigo de Jenna. Se me olvidaron los nombres de todos, pero ahí están en pantalla. Soy la asesina. Ya sé. Y esta fue Amber porque lo vemos claramente. Ahora pasemos con la última película de la saga, Scream 6. Donde la escena inicial no solo es un asesinato doble, sino que es un triple asesinato, contando aparte ahora con 3 y medio Ghostface, conformados por la familia difunta de Charlie y el estudiante de cine, creo que Jason o Jamie, algo así se llamaba el güey, donde tenemos al estudiante de cine que sale al inicio, tenemos al papá Ghostface, que es el señor Bailey, a la hermana Ghostface, que es Queen, al hermano Ghostface, que es Ethan, bueno, y también al compañero del estudiante, que era un Ghostface, pero pues este no lo contamos porque solo lo vimos hecho cachitos en el refrigerador. Pero ya mucho bla bla bla, vamos a lo que vamos. La primera víctima es la hermosa profesora de cine Slasher, la cual es víctima obviamente de su estudiante, ya que lo vemos quitarse la máscara y admitir todo el delito. La segunda y tercera víctima son los dos estudiantes, o sea, los otros dos pseudo Ghostface. El primero que aparece hecho cachitos en el refrigerador y el segundo que es apuñalado. Y pues por la violencia implícita en la escena, me atrevo a confirmar que es el señor Bailey, o lo llamaremos el Ghostface sucio porque está sucio y esa es su máscara emblema. Después son muchas víctimas en la tienda de conveniencia donde entra el Ghostface sucio a repartir escopetazos, así que bueno, ya no llamaremos la cuenta desde aquí. Y el responsable nuevamente es el señor Bailey, ya que pues, saben por la máscara sucia, el uso de violencia excesivo y el uso de un arma policíaca, pues nos dan como resultado al señor Bailey. Después tenemos al Dr. Stone, o sea, el psicólogo de la el cual igualmente es víctima del señor Bailey por las mismas razones mencionadas anteriormente. Y como ya perdí la cuenta de las víctimas y también se me olvidaron los nombres del pseudoelenco putrefacto de esta secuela, vamos con la novia de la sobrina de Randy y el novio de Quinn. Los cuales supongo yo que Quinn termina con su novio y después aparece su papá para simular su asesinato y terminar con la novia de la otra chava.
Y finalmente el nuevo novio de Gale, que es asesinado por Quinn, aunque parezca imposible por su super fuerza, pero tanto Ethan como el señor Bailey estaban ocupados en otros asuntos. Así que así terminamos y confirmamos las muertes de todos los personajes de la saga de Scream. A la verga, si me equivoqué con uno, crees que estoy mal, ponlo en los comentarios. Te recuerdo que cuento con un canal de anime que va a estar aquí abajito y que tengo ya algunos videos acerca de la saga de Scream subidos en mi canal, así que ve a watcharlos. Si te gustó el video, ve y dale a like, comparte, suscríbete. Si no te gustó el video, pues chingar a su madre, güey, pero aún así les mando un abrazo, cuídense mucho, un beso y chao chao.